Bienvenidos a nuestra sesión Exploring Quality in Family Childcare, explorando la calidad en el cuidado infantil familiar. Y vamos a hablar específicamente sobre las preguntas abiertas en dos estándares que nos interesa para la calidad en la educación inicial. Este está en la sección 3 y utiliza varias técnicas para utilizar todo lo necesario para apoyar el desarrollo de los niños. Una de esas técnicas es que la educación, el educador observa y describe a los niños lo que están siendo y hace preguntas abiertas sobre sus actividades. Pueden ver acá en los estándares una de las técnicas para abordar, extender y apoyar el juego de los niños. Y vamos a ver más adelante de qué se trata exactamente. Esto muestra también en los estándares de Wisconsin de educación inicial. Y esto muestra o se muestra en el desarrollo en la comunicación de idioma. Y el estándar del programa es que la educación, los programas de educación en Wisconsin van a proveer el entorno, el contexto, las oportunidades para los niños para desarrollar y comunicarse y poder hablar. Ahora, una de las estrategias sencillas para el estándar habla sobre preguntas abiertas. La idea es instar a los niños a tener conversaciones haciéndole preguntas abiertas. Por ejemplo, cuéntame más sobre tu juguete. ¿Qué viste en el parque hoy? O cuéntame más sobre lo que tú y Sally hicieron en el parque. Y obviamente vamos a verlo más en detalle. Lo vamos a ver con dos estándares diferentes. Vamos a hablar de por qué se les refiere como preguntas abiertas. Primero, vamos a empezar con una pregunta abierta para ustedes. Y ahí va a ser esta. ¿Qué es lo que más disfruta de su carrera en la educación infantil? Sobre lo que hablaba al principio, de que hay que ser activo y buscar ser interactivo, buscar la interacción, nos encantaría escuchar de ustedes. Colócalo en el chat. ¿Qué disfrutan más? ¿Qué es lo que más disfrutan de su carrera en educación infantil? Les dice los niños, interacciones, ver su crecimiento, su alegría. Georgina dice desarrollar relaciones con los niños y ver su crecimiento. Ver esas pequeñas mentes, ver cómo desarrollan todo, van de necesitar ayuda a hacer todo, es decir, cómo desarrollan su independencia, crecer física, emocionalmente, los niños, las personas que encuentro y cómo se emocionan cuando los presento a cosas nuevas. Sigan escribiendo todos los objetivos, interacciones, ver cómo se desarrollan los niños, la relación. Y realmente aprecio mucho de que se tomen el tiempo. Entonces, yo sé que no las leí todas. Esto puede ser un espacio para que ustedes reaccionen y respondan a los mensajes de otros participantes. Pero yo hago esta pregunta es porque, por esta idea, prepararlos para esta idea de las preguntas abiertas. Este es, para decirlo de una manera sencilla, es algo que tiene muchas respuestas posibles. Entonces, la gente viene con su historia única, cosas que contar, disfrutar. Entonces, piensen cómo hubiese respondido en el chat si le hubiese preguntado solamente, ¿les gusta su trabajo? Eso es una pregunta más cerrada. Ustedes quizás digan sí o no, o quizás respondan con un par de palabras solamente. Entonces, estamos preparando, sentando a la mesa para este tema de las preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas dan pie a muchas respuestas. Entonces, vamos a hablar ahora por qué usar ¿Por qué usar preguntas abiertas? ¿Por qué son tan cruciales para los niños pequeños? Vamos a explorar
cómo identificarlas, cómo es una pregunta abierta, cómo es una pregunta cerrada. Y vamos a terminar que cómo hacerlo en el programa, en su programa, con un grupo de varias edades, de edades mixtas. Las preguntas abiertas nos llevan a unas conversaciones profundas, significativas con los adultos. Y esas conversaciones ayudan a los niños a practicar y desarrollar sus habilidades de comunicaciones verbales. El lenguaje verbal, eso quiere decir vocabulario, qué palabras usar, lo que significa, y también gramática, porque aprenden cómo acomodar las palabras en una oración para poder comunicarse. La comunicación verbal es algo que precede, es decir, viene antes que los niños aprendan a leer. Vocabulario y gramática es un factor significativo cuando los niños desarrollan las habilidades para aprender a leer. Van a tener los niños que tienen más vocabulario, para ellos va a ser más fácil aprender a pronunciar las palabras y poner las palabras en contexto, porque tienen un catálogo más grande para la comunicación verbal. Entonces, es un factor significativo en la capacidad de los niños para aprender a leer incluso, porque ya la lectura se vuelve más automática. Esto lo vemos en el cambio a tercer grado, que los niños no han adquirido esta habilidad de cuando se van haciendo lectores más independientes y se hace más automático. Hay un efecto acumulativo con el tiempo. Entonces, la parte de comunicación verbal, el factor que nos lleva a la adquisición de la lectura y que tengan éxito en la escuela, eso empieza con las preguntas abiertas y conversaciones significativas interactivas. Y hay investigación que habla de esto, que las preguntas abiertas es un mecanismo para esta ruta que vemos acá. Un estudio de Lindsay Whitaker ven a dos grupos en preescolar. Uno de control, actividad normal, y el otro grupo tenían coaching, tenían capacitación de cómo usar las preguntas abiertas. Pasó algún tiempo, vieron el video, las observaciones. Al final del año, los niños cuyos maestros utilizaron las preguntas abiertas reaccionaron muy bien a las preguntas abiertas, pero también usaban mucho más palabras y usaban palabras más complejas que en el grupo de control, donde los niños no se le a los maestros no se les ofreció esta capacitación sobre preguntas abiertas. Entonces, esto lo vemos de la perspectiva de las habilidades pre-alfabetismo. Las preguntas abiertas es una técnica para que los niños puedan practicar su comunicación verbal. Les ayuda a aprender a leer y aprender a leer para aprender. Bueno, se estarán preguntando qué significa para los niños que aprenden dos idiomas o más. Un estudio en 2023 analizó 64 educadores con niños que estaban aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo. Igual, como con un grupo de control, el otro grupo recibió esa capacitación especial y quería saber qué tipo de interacción entre educadores y niños era el predictor más significativo de los resultados del idioma inglés. Entonces vieron a muchas interacciones, el idioma en contexto, vieron muchos detalles con el idioma sin el contexto, es decir, fuera del entorno inmediato al que normalmente lo practican, por ejemplo, canciones, darle instrucciones y el idioma responsivo, es decir, lo que promueve la interacción, esa comunicación interactiva. Entonces, esa era una de las categorías. Vieron todos estos datos y encontraron que a pesar de ser
de una ocurrencia muy baja en los programas, este idioma responsivo que incluía preguntas abiertas fue el indicador más importante de cuál iban a ser los resultados de idioma inglés para los niños. Y la teoría es que esto ocurría porque los niños a los que se les hace la pregunta abierta tienen la oportunidad de practicar y recibir comentarios inmediatamente sobre su habilidad para producir idioma verbalmente en su segundo idioma. Entonces, esto nos habla y también hay investigaciones que hablan sobre esto, que es una muy importante para los que están aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar de otro componente que ayuda a sustentar este tema de las preguntas abiertas, que son las habilidades de pensamiento crítico. Vamos a hablar sobre estos temas de habilidades de pensamiento crítico y cómo se relacionan con las preguntas abiertas, que es una parte importante del éxito académico, obviamente, para el futuro. Pero se trata de que ellos elaboren sus ideas, su pensamiento, su razonamiento. Un estudio de 2016 de Kaker también hablaba sobre la relación con el estatus socioeconómico. Entonces, cómo influía en esto a los niños con familias con un mayor ingreso mensual, se les hacían más preguntas significativas que a niños con menor estatus socioeconómico. Y este investigador decía que como se les exigía este pensamiento crítico y esa exposición a una edad tan temprana antes de entrar a la escuela, quizás era algo en el que enfocarse. Entonces, podría ser un objetivo de la educación temprana para niños de todos los contextos socioeconómicos. Vamos a ver algunos ejemplos sobre pensamiento crítico. Entonces, una pregunta abierta le puede decir a un niño que hable sobre lo que ya sabe, por ejemplo, resolver un problema. ¿Cómo hiciste para armar esta torre más alta? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo hiciste para arreglar tu trabajo de artística que estabas haciendo? Y vamos a hablar más de esto cuando identifiquemos preguntas abiertas versus preguntas cerradas. Pero los adultos que pueden ayudar a los niños con más habilidades limitadas ayudan a resolver los problemas con preguntas abiertas. Las preguntas abiertas también ayudan a los niños a evaluar cosas, es decir, sus habilidades de evaluación. Preguntas como, ¿cómo lo harías la próxima vez? O, ¿por qué están tristes? Entonces, evaluaciones, este tipo de preguntas que llevan a los niños a procesar cómo se relacionan con los demás o sobre los que les gusta y no les gusta. Y dos más que vamos a cubrir ahora mismo. Las preguntas abiertas ayudan a los niños a considerar consecuencias de sus acciones y hacer predicciones sobre lo que puede pasar más adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué te parece? ¿Qué pasaría si? ¿Qué te parece que pasaría si tal cosa? Entonces, hay otros beneficios o preguntas abiertas. Nos estamos enfocando hoy en las principales para las habilidades pre-alfabetismo, alfabetización y para el pensamiento crítico. Entonces, vamos a hablar específicamente cómo podemos identificar una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Vamos a hablar la diferencia. Una pregunta abierta, y creo que lo he dicho ya como 5 veces, son enunciados que pueden tener muchas respuestas posibles. Entonces, preguntas que llevan a los niños a responder de diferentes formas e incitan una conversación interactiva entre dos interlocutores. Esa reciprocidad se identificó como algo muy importante en la literatura académica para los resultados de los niños en cuanto al lenguaje. Entonces, llevan a los niños a reflexionar,
pensar, reflexionar sobre resolver problemas, evaluar su entorno, sus acciones y practican habilidades de comunicación. Entonces, algunos ejemplos serían, ¿qué notas? ¿Por qué piensas? ¿Qué crees? O háblame de, o cómo hiciste. En contraste, una pregunta cerrada nos da respuestas, típicamente se responden en una o dos palabras y muchas veces tienen una respuesta correcta y una incorrecta. Es decir, estás buscando información específica o quieres confirmar que el niño entendió algo que tú le dijiste. Entonces, las cerradas son beneficiosas cuando queremos que los niños tomen decisiones. Con el estudio que hicieron Bay y Harmon en 2015, vieron a dos educadores de preescolar y veían preguntas. Querían ver qué tipo de preguntas hacían los educadores a los niños y encontraron que la mayoría de las preguntas era sobre nivel de conocimiento y eran preguntas cerradas. 75% del tiempo eran sobre nivel de conocimiento y eran cerradas, casi el 90% de las preguntas. Entonces sabemos este tipo de común de preguntas. Y de hecho yo, era un error que yo cometía como educadora al principio. Yo caía mucho en esto. Solo preguntas cerradas, particularmente a niños pequeños de 2 y 3 años. Entonces es importante estar consciente de hacerle preguntas, incluso a los más pequeños. Estas preguntas amplias, abiertas. Preguntas cerradas son, por ejemplo, ¿te gusta? ¿Te gusta tal cosa? ¿Qué color o dónde tal cosa? ¿Dónde está tal cosa? ¿Dónde va tal cosa? ¿Dónde vas a poner las manos? O si tú eres, vas a hacer tal cosa. Es decir, preguntas cerradas para responder de una forma corta. Vamos a ver ahora un video hablando sobre esta idea de diferencia entre preguntas abiertas y cerradas. Y vamos a intentar algunos ejemplos nosotros. Una manera sencilla de apoyar los juegos es hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, cuéntame sobre lo que estás dibujando o cuéntame sobre tu juego o qué mundo creaste aquí. ¿Para qué lo puedes usar? Voy a colorar acá. Aquí puede ser un poquito difícil. Sí. Entonces, preguntas que permiten al niño hablar sobre cómo se sienten sobre algo o describir lo que están haciendo. Ah, mira lo que tienes acá. Sí, ¿qué pusiste ahí? Sí, unas cositas. Y quizás les permiten a pensar de una manera, una, una nueva ruta por la que van a llevar el juego. ¿Me puedes contar lo que hiciste? Este es un poquito grande, entonces aquí puede entrar el agua. Ah, y aquí eso hace que no entre el agua, perfecto. Y quiero que sea de este tamaño. Y lo voy a poner de este lado. Entonces, vamos a pensar un poco en la diferencia, de nuevo, entre preguntas abiertas y preguntas cerradas en contexto con niños. Si pensamos en las preguntas que le hacemos a los niños sobre sus creaciones, lo que han hecho, lo que han construido, lo que han pintado, piensa en la diferencia entre estos enunciados. ¿Cuántos bloques usaste? Esta es una pregunta cerrada, un enunciado cerrado. Porque con esta pregunta le estás preguntando una información específica. Ustedes como educadores, ustedes quieren saber a lo mejor, ¿será que este niño sabe contar? Vamos a ver cómo cuenta. Es cerrado porque realmente hay una sola pregunta correcta, una respuesta correcta, perdón. Y eso no promueve una conversación. Ahora, una pregunta abierta o un enunciado abierto. Cuéntame sobre lo que construiste. Y yo creo que todos acá,
Hemos tenido muchas historias creativas e interesantes que hemos escuchado de los niños sobre todo lo que han creado y construido. Pero fíjense en la diferencia entre los dos enunciados. Si tienen tiempo, por ejemplo, para hacerle una sola pregunta, ¿cuál sería? Y fíjense la diferencia de la respuesta que podrían obtener. Vamos a pensar sobre leerle un libro a un niño. Fíjense la diferencia entre estos enunciados. Esta pregunta, ¿de qué color es esto? Algo cerrado. Ustedes quieren saber, ustedes quieren evaluar si el niño sabe lo que es el amarillo. Una respuesta correcta, ya. Y lo va a responder en una palabra o dos palabras. No es una pregunta cerrada. Ahora, la abierta sería, ¿qué crees que va a qué crees que va a pasar después? Entonces, es una pregunta de mayor magnitud, ¿verdad? Porque obliga a los niños a pensar, entender lo que está pasando, qué es lo que ha pasado hasta ahora y luego predecir lo que puede pasar. Entonces, quizá puede ser un poquito profunda para los niños más pequeños, 2, 3 años, pero quizás tengan que adaptarla para adaptarla al nivel de desarrollo del niño. Puede ser un poco más específica. Aquí vemos una imagen con Alexis. Están quizás con el cuento este de la oruga hambrienta, están con un niño. Ustedes pueden preguntarle, ¿qué crees que se va a comer después? Es decir, es abierta, hay muchas cosas que él puede decir, un niño pequeño, de 2, 3 años, pero es más específica porque es más específica sobre el libro, porque es lo que están leyendo hasta ahora, y más adaptada al nivel de desarrollo del libro. De nuevo, hay muchas maneras de interactuar con los niños para estas preguntas. Sabemos los beneficios de las preguntas abiertas. Entonces, hay un momento y un lugar para ambos tipos de preguntas. Entonces, enfóquense también en los diferentes enunciados y cómo pueden llevar a diferentes respuestas. Entonces, fíjense sobre las preferencias. Preguntarle a un niño, ¿te gustan las manzanas? Una pregunta cerrada. ¿Sí o no? Van a responder sí o no, si les gusta algo o no. Una abierta sería ¿cuál es tu comida favorita? Una pregunta más profunda, porque el niño tiene que recordar todas las comidas que ha probado y ahora tengo que elegir una como mi favorita. Entonces puede ser un reto para los niños más pequeños, de 2, 3 años, pero quizás, o empezando con la cerrada, ¿te gustan las manzanas? Le puedes hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que te gusta de las manzanas? Y dependiendo del grupo, esos niños muy jóvenes quizás no tengan las palabras para decir lo que les gusta de las manzanas. Por eso ustedes como adultos pueden decir, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, porque son crujientes y son dulces. Les ofreces las palabras. Si los niños todavía no están listos para responder esas preguntas un poco complejas. Vamos a ver este video. Es un ejemplo fantástico de lo que estamos hablando ahora en acción. Vamos a ver cómo Valerie Johnson, que tiene una guardería llamada Tiny Treasure, vamos a ver cómo usa estas técnicas. Vamos a ver, vamos a escuchar, fíjense, preguntas tanto abiertas como cerradas. ¿Y qué ves ahí? A ti te encantan todas las cosas que tengan que ver con comida, ¿verdad? Listo, muy bien. Lo vas a poner ahí en el lavaplatos. ¿Dónde está el molino? ¿Y qué quieres moler? Las cebollas. Una cebolla. Ah, vas a moler una cebolla. ¿Y qué vas a hacer con el molino? Y necesitas un tomate también.
Entonces, Valerie le pregunta al niño, ¿qué estabas moliendo? Algo cerrado. Claro, responde en una pregunta, en una palabra y ya. Y el niño dice, una cebolla, dos cebollas. Entonces, son oraciones muy cortas, de dos palabras. Pero luego Valerie le pregunta, ¿ahora qué vas a hacer con ese molino? Es decir, un enunciado abierto, hay muchas respuestas posibles. Y el niño responde, quiero cocinar unos tomates ahí, un tomate. Entonces, ahora está usando una oración de 8 palabras. Me encanta este video porque es una diferencia muy sutil y que lo captura en un video muy corto la diferencia entre la diferencia entre pregunta abierta y preguntas cerradas. Entonces, ustedes pueden ver el efecto acumulado de los niños que usan oraciones más complejas, cómo van a practicar su comunicación verbal. Y obviamente esto lo va a ayudar a tener mejor vocabulario y los va a ayudar obviamente después a mejor, para aprender mejor a leer y escribir. Vamos a practicarlo juntos como grupo. ¿Qué tipo de preguntas abiertas le harían a este grupo? A los que ya han practicado con este tipo de grupos, ¿cuáles son esas preguntas abiertas que ustedes ya tienen ahí en su cajita de herramientas? Entonces, pueden colocarlas en el chat. ¿Qué están buscando? ¿Ven algo? Dice Jalesa. ¿Qué están buscando? ¿Ven algo? ¿De qué color es la grama? Entonces, ahí en esa respuesta hay tanto abiertas como cerradas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se sienten hoy? Muy buen ejemplo de una pregunta muy general, abierta, para empezar una conversación. ¿Qué piensan ustedes que puede crecer ahí donde está la grama? ¿De qué color es la grama? ¿Qué otra cosa es del mismo color de la grama? Entonces empezar con esa cerrada y empezar a ver similar, o hacer similitudes o comparaciones que pueden ver. Es un buen ejemplo. ¿Cómo se siente la grama? ¿Cómo se siente eso? La tierra, el lodo, la grama en sus manos. ¿Qué están buscando? Sí, fantásticas todas. Ejemplos fantásticos de preguntas abiertas de qué le pueden hacer a este grupo de niños. Ahora que ya vimos el por qué y el qué de las preguntas abiertas, quizás se pregunten cómo hago cuando tengo grupos de diferentes edades. Entonces, así vamos a terminar la sesión de hoy. ¿Cómo pueden usar ustedes preguntas abiertas en sus programas? Y para empezar esta porción, tengo otra pregunta para ustedes, para que reflexionen por un momento, porque hay que hacer mucho durante el día. Piensen en una conversación reciente que hayan tenido con niños en su programa. Si esto pasa en cierta hora del día, cómo es el contexto de las conversaciones, quién participa. Entonces, traten de pensar, reflexionar un poco sobre el contexto de las conversaciones en su programa. De nuevo, quiero ver respuestas en el chat. ¿En qué tipo de momento, en qué tipo de contexto surgen ese tipo de conversaciones con sus niños? Chastity dice durante la lectura. Fantástico, un momento ideal para empezar a hacer preguntas abiertas. ¿Qué está pasando en el libro? ¿Qué recuerdan de la historia? ¿Cómo se sienten?
Stanley dice en individuales, conversaciones individuales durante la hora de pintura. Un momento ideal para tener esas conversaciones con niños. Otra respuesta es interactúa con niños de 1 año, 2 años, puede ser limitada, pero es durante el momento de juego libre, con cosas que le interesen. Durante las comidas, dice otra, cuando están jugando en la alfombra, durante el cuento, la hora del cuento, o con alguna actividad artística, en la reunión de grupo. Sí, muchos identifican que con conversaciones individuales, muchas conversaciones importantes en programa de educación inicial son cuando estamos en grupo, en conversaciones grupales, cuando estamos comiendo, leyendo el libro, donde todo el mundo participa. Entonces, para los efectos de hoy, vamos a hablar de la hora de las comidas, porque puede ser una oportunidad ideal para conversar con varios niños al mismo tiempo. Y cuando tenemos grupos de varias edades puede ser complicado porque quizás niños que son mayores que pueden llevar una conversación normal con ustedes y quizás pueden sentirse cómodos, llenar ese espacio con eso. Ustedes como educadores quizás de niños más jóvenes, hay niños que pueden ser más tímidos, entonces cuando están conversando como grupo en general, estoy pensando en un ejemplo. Uno de los niños pequeños se fue de campamento con su abuela, entonces el desayuno el lunes le dice, Mary, ¿cómo te fue con el campamento? ¿Qué te pareció dormir en una carpa? Y cómo es la comida y todos los niños están ahí, al mismo tiempo quizás algún niño otro va a decir, yo también he dormido en carpa, yo lo vi una vez en Bluey, entonces puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que van a tener que decir, le pregunté a Mari, yo quiero escuchar la respuesta de Mari. Entonces, a veces la respuesta es, no quiero hablar de eso, pero es importante darles el espacio a los niños para que respondan esas preguntas abiertas. Aquí hay un video, un par de técnicas más para implementar cómo usar esas preguntas abiertas en su programa. Este es específicamente para ese rango de edad de 2, 3 años. Soy especialista en educación inicial. Yo soy Aaron, soy editor de educación temprana. Aquí estamos haciendo preguntas abiertas y viendo por qué son tan importantes. Entonces, Julia, ¿por qué las preguntas abiertas son tan importantes en la educación temprana? Bueno, las preguntas abiertas nos muestran a los niños que lo estamos invitándolos a hablar y a pensar sobre cosas. Una pregunta cerrada nos da una respuesta sencilla, pero una abierta nos da una conversación. La diferencia entre fue divertido o cómo te fue. Una nos dice sí o no y el otro nos da una conversación sobre lo que experimentó el niño. Entonces, esto le demuestra al niño que nosotros nos importa como lo que piensan y lo que sienten, pero ellos tienen que pensar una respuesta, ¿verdad? Los niños todavía están aprendiendo las normas de conversación. Como adultos, nosotros sabemos que, viste tal cosa de esta y esta. Nosotros sabemos que es una invitación, pero los niños lo ven como una pregunta de sí o no. Entonces, a veces decirle a un niño, ¿tú crees que eso es una buena idea? Como adultos, nosotros pensamos o ya sabemos que eso quizás algo no es algo peligroso,
Pero los niños no saben esas reglas, entonces tenemos que llevarles esa información con preguntas abiertas. Entonces, ¿por qué las preguntas cerradas son malas? Bueno, porque tiene un rango limitado de respuestas. A veces es correcta o no, porque a veces van a querer complacer a un adulto para darles la respuesta correcta y ya. Por ejemplo, ¿de qué forma tiene un triángulo? Es como para que ellos sepan lo que es un triángulo, pero ¿por qué no tienes una conversación en su lugar? Las preguntas abiertas nos lleva a conversaciones que le ayuda a aumentar su vocabulario, a construir relaciones, probar hipótesis, conceptos, ideas. Bueno, estoy convencido. ¿Tienes algún consejo sobre cómo se pasa en un salón de clase? Sí, muchos. Bueno, tres, pero son buenos. Número uno, no haga preguntas a las que usted ya sabe la respuesta. Los niños saben cuando ustedes les hacen este tipo de preguntas. Pueden investigar con niños, por ejemplo, ¿a dónde se fue la pelota? Ustedes pueden hacer una pregunta como, ¿qué pasará si yo suelto esta pelota? ¿A dónde se irá? Consejo número dos, háganle preguntas a los niños según el nivel de desarrollo. Dependiendo de su nivel, las preguntas abiertas pueden ser complejas y van a decir, no sé. Entonces, darle contexto, porque sin contexto, ¿qué podemos hacer? Entonces, trabajen con respuestas limitadas. Por ejemplo, ¿será que jugamos afuera o adentro? ¿Y por qué? Y el tercer consejo es no fuercen el momento de las preguntas. Si los niños están muy concentrados en el juego y quizás no quiere responderle, entonces no se preocupen tanto, no se enfoquen tanto en las preguntas que ya no están conectando con el niño. Recuerden que se trata de crear relaciones, tomarse el tiempo, darle su libertad, incluso cuando no quieren hablar. Entonces, ¿cuáles son algunas preguntas que ustedes harían? Un mensaje en este video que me parece poderoso es reconocer que nosotros como adultos, nosotros ya entendemos que las preguntas cerradas a veces nos invitan a una conversación y los niños todavía no entienden esto. Una pregunta cerrada a un niño es simplemente pues que responda sí o no, una respuesta de una palabra y ya. Las preguntas abiertas son las que realmente nos da esa conversación interactiva. Entonces, cuando pienso sobre la primera pregunta que hice el grupo, ¿qué es lo que más te gusta sobre tu carrera? Si les hubiese preguntado, ¿les gusta su trabajo? Algunas de ustedes quizás, por el contexto, habrían dicho sí o no y hubiesen dicho algo más. ¿Por qué? Por nuestros cerebros de adultos. Porque una pregunta cerrada invita a la conversación, pero los niños no entienden esto. Por eso es que nos enfocamos tanto en haciendo énfasis en esos enunciados abiertos para los niños. Entonces, esto ya lo cubrimos algunos. Laura va a enviar este recurso en el chat para todos. Es solamente algunos ejemplos de preguntas abiertas y ejemplos para empezar una conversación. Esta es una habilidad que no todos tenemos, entonces, y a veces toma un poco de tiempo realmente hacerlo de manera intencional y hacer este tipo de preguntas a los niños. Entonces, gracias Laura por enviarlo en el chat. Amplía un poco este recurso lo que ven en pantalla. Entonces, como vieron en el video, preguntar cosas como, ¿qué pasaría si suelto la pelota y se va por la rampa? También incita a los niños a pensar, reflexionar, similitudes, diferencias, cómo estas dos cosas, cómo se parecen, en qué se diferencian, por qué van juntas. Entonces, estas son algunas maneras de las que se pueden utilizar las preguntas abiertas para que los niños piensen, reflexionen.
a la vez que mejoramos sus habilidades comunicativas. De nuevo, esto es una herramienta que tiene que trabajarse, practicarse con el tiempo. Como dije anteriormente en las investigaciones, es muy común hacerle a los niños preguntas cerradas como educadores. Lo tenemos, ya estamos como programados de esa manera. Una manera de recordarnos de hacer preguntas abiertas es simplemente tenerlas escritas y tenerlas escritas y pegarlas por ahí en las paredes del salón. Son frases que nos inician una conversación para ofrecernos un recurso que nos ayuda a cómo hacer una frase, cómo formular un enunciado que nos ayude a iniciar una conversación. Esto es un ejemplo de una guardería que se llama Scribbles and Giggles. Son muchas preguntas que se pueden hacer a los niños, específicamente sobre áreas de aprendizaje que ella tiene en su espacio. Entonces, voy a leer un par de ellas. Ellas las tienen un anillo, entonces las tiene, puede referirse a ellas de manera práctica. Entonces, por ejemplo, para el centro de bloques, ¿por qué arreglaste los bloques de esta manera? O ¿cómo haces para que no se caigan? O algo como ¿qué parte del edificio fue más difícil de construir? Bueno, para mí eso pueden ser un poco complicadas dependiendo del contexto, pero bueno, algo así es una idea de cómo tener este tipo de enunciados a la mano. Al final del día, aquí hay un enunciado, se trata, más que solo hacer la pregunta abierta. Entonces, Wasik y Heinemann en 2011 querían saber cómo la interacción de los educadores se relacionaba con la calidad de los programas educativos y hallaron que no era la cantidad de preguntas abiertas, sino más la cantidad de tiempo que los niños tenían para responder a preguntas abiertas. Eso era el predictor clave del desarrollo de vocabulario de los niños. Entonces, no había diferencia en nuevo vocabulario para unir un grupo de niños con un educador que les hace 5 preguntas abiertas durante una lectura o las que le hace 20 preguntas. La clave era la oportunidad de tiempo y espacio que tienen los niños para que los niños tienen para formular sus respuestas y practicar su vocabulario. Entonces, este estudio mostró este valor tan importante de las respuestas de los niños a estas preguntas abiertas. Una manera de hacerla es enfocarse en esa reciprocidad, una conversación interactiva. Por ejemplo, cuando están leyendo, preguntas que tengan muchas respuestas o hacer más preguntas relacionadas para que los niños empiecen a conversar. Este estudio se enfoca en, no es solamente hacer, no es solo hacer la pregunta abierta, sino darle la oportunidad al niño responder. Ahí es donde se desarrolla el vocabulario. El tiempo de espera, es decir, esperar un tiempo significativo para que el niño responda. Es una técnica que no se implementa en la educación inicial. La mayoría, o los estudios dicen que la mayoría de los educadores no esperan más de un segundo después de hacerle una pregunta antes de interactuar nuevamente. Y cuando se hacen la pregunta ¿por qué? Las respuestas son como no quiero mantenerlos ahí conectados en la conversación. O puede causar una disrupción si espero demasiado. Aunque para algunos niños podría ser cierto, o en algunos casos, el tiempo de espera es crucial. Después de hacer la pregunta, es crucial
darle un tiempo y espacio a los niños para que piensen su respuesta, piensen en las palabras y cómo pueden responder. Entonces la investigación dice que hay que esperar por lo menos 3 segundos, pero para niños más pequeños puede ser 5 o 7 segundos. No suena como mucho tiempo, pero sí puede ser mucho tiempo para nosotros como adultos. 5 a 7 segundos para niños de 1 año, 2 años, 3 años. Después de hacer esa pregunta abierta. Después de cuando surge este patrón, cuando esperamos, los niños van a empezar a dar respuestas de mayor calidad. Cuando ellos saben que tienen el tiempo para su respuesta, o ya conocen este patrón de que se les hace una pregunta y hay un tiempo de espera, empiezan a responder mejor. Último componente para la respuesta es hacer otra pausa y parece no es natural. Implementen ese tiempo de espera otra vez, 3 segundos, antes de responderle otra vez al niño. Esto les da al niño oportunidad de añadir más, si quieren, a su respuesta, y también equilibra la conversación. Si los niños necesitan 3, 5, 7 segundos para dar una respuesta y ustedes inmediatamente le lanzan otra pregunta o una respuesta de su parte con el tiempo, puede ser un poquito abrumador para los niños. Entonces, se recomienda que ustedes también hagan una pausa, esos 3 segundos antes de seguir interactuando con el niño. Y le enseña a los niños que está bueno esperar y ver cómo estamos interactuando con otras personas para ver cómo vamos a interactuar con los demás. Este tiempo en general pareciera una oportunidad perdida hacer esa pausa, pero realmente nos ayuda a equilibrar la conversación, porque hay niños que quieren hablar más con nosotros, tener conversaciones más largas. Sé lo que están pensando. Por ejemplo, hice una pregunta abierta, esperé mucho tiempo, un tiempo considerable, y el niño no respondió. En este caso, estoy segura de que les ha pasado. Una técnica es modelar una respuesta potencial para que el niño interactúe. A veces sí, a veces no, pero estamos modelando un patrón de comunicación y dándole a los niños habilidades emocionales y sociales cuando les preguntan sobre sus juegos. Cuando modelamos la respuesta, también le estamos dando las palabras, cuando realmente ellos no están interesados en conversar con ustedes. Le pueden decir, por ejemplo, que no, un niño que no responde, estás muy ocupada con tu muñeca. Voy a hablar contigo más adelante. Porque los niños a veces no quieren conversar cuando están jugando. Le preguntan y el niño dice, a lo mejor está pensando, yo ya estoy aquí ocupado con mi muñeca en la cocina y no me interesa estar hablando contigo ahora. Y eso está bien. Ustedes van a aprender con el tiempo que los niños en particular en su programa y cómo se sienten ustedes como educadores, cómo es la mejor manera de incorporar estas preguntas durante el día. Y quizás se den cuenta que no sea el mejor momento cuando los niños están jugando. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Le doy gracias a todos y todas por su participación hoy.